Bueno, Pablo y Juan Carlos, hola. Mientras estás manipulando una trompa. Vamos a hablar de la trompa, pero de la trompa musical, no de la trompa experimental, nocturna o bien sea berbuteo. Juan Carlos, tú además del tema de la cuchillería, de la profesión de cuchillería, Sí. heredaste también lo musical. Sí. Y entre ello, la trompa. Sí, aunque mi bisabuelo, que fue de quien heredé la cuchillería, no fabricaba trompas, pero sí sus antepasados y sus vecinos. Entonces en casa siempre hubo una trompa. Mi abuelo tocaba la trompa y yo desde niño me acostumbré a este instrumento y a este sonido. ¿Cómo es la historia de la trompa, Pablo Canalís? ¿Desde cuándo? Bueno, la trompa tiene una historia muy larga que sus orígenes se remontan a la prehistoria. El hombre bosquimano tocaba la trompa. Los hallazgos más antiguos están en China, en la zona de Mongolia Interior, son de antes de nuestra era. Y bueno, a Asturias llegó probablemente en torno al siglo XV, quizá antes, a través del Camino de Santiago, se supone, con peregrinos, con los herreros y hojalateros que venían de Francia. Y bueno, aquí permanece todavía viva, en estas zonas donde todavía se trabaja el hierro y los metales. Aquí fabricáis trompas, ¿no, Juan Carlos? Sí, fabricamos trompas. Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo se tarda en hacer una trompa? Una trompa la tradicional de esta zona, medio día largo. Es un trabajo muy delicado. Es especialmente complicada la afinación, con lo cual ahí te puedes mandar un montón de tiempo hasta conseguir un buen resultado. La gente lo demanda, sí, porque no hay muy poquitos fabricantes. Es un instrumento, creo que cada vez un poquito más conocido. Se hacen cursos, entonces eso lo que hace es pues, difundir el conocimiento sobre el instrumento. Y nosotros aquí lo vendemos en torno a 80 euros cada instrumento con su estuche y bueno, con su manual de instrucciones y demás. ¿Qué transmite la trompa? ¿O en qué momento se puede tocar la trompa, Pablo Canalís? Es un instrumento que está extendido por muchas partes del mundo. Durante la colonización se utilizó, por ejemplo, de instrumento de objeto de intercambio con indígenas en América, en Oceanía, en Australia, por ejemplo, con los maorís en Nueva Zelanda. Se cambiaba por oro o por tierras, por otros objetos de valor. Y los usos, pues depende un poco de la cultura y de la época. Es típicamente un instrumento de cortejo en muchas zonas del mundo. Sí, por ejemplo, en Tailandia, en Filipinas, incluso, bueno, tocando la trompa, los amantes, digamos, podían tener un lenguaje que solamente ellos entendían, ¿no? Se mandaban mensajes, digamos, en clave. Que también se junta con la artesanía, pues, para tirar el hachu, ¿no? Sí, claro. Bueno, de hecho, incluso llegó a estar prohibida en Austria era un instrumento de solteros y bueno, debía producir ahí revuelo social y hubo ahí cierta polémica en torno al siglo XIX. El sonido de la trompa está presente en la banda sonora de nuestras vidas, aunque no seamos capaces de identificar el instrumento. Por ejemplo, en los dibujos animados se utilizó mucho como recurso de sonido, en antiguos dibujos como los de Tom y Jerry, en la abeja maya era una arpa de boca o una trompa lo que sonaba cuando saltaba el saltamontes, Flip. ¿Puedes tocarme, por ejemplo, si dijésemos, a ver si te veo después, o quedamos más tarde? Venga, te mando el mensaje codificado. Que no vibre mucho, ¿eh? Que no vibre mucho. Estás un poco nervioso, ansioso. Parece, pero no, esto me ayuda a relajarme, es una especie de meditación. ¿Y cómo se interpretaba esos toques, Pablo? Es que eso es un instrumento tan antiguo y con tanta historia, con tantos nombres, con tantos usos, que lo que sí es, hay diferentes tipos, porque la que tenemos en Asturias es parecida a esta, digamos que se acciona con el dedo de esta manera. Y luego las hay también que creo que están entre las más antiguas de tracción, como esta japonesa de los Ainu,
un mukuri, en el que la lengüeta se acciona tirando de esta cuerda, ¿no? ¿Y de qué está hecha? ¿Qué materia? Esto está hecho de bambú o de caña. Las más antiguas probablemente eran vegetales, de materiales vegetales, lo que pasa es que, claro, no perduran en el registro arqueológico. Mucha gente asocia el sonido de la trompa o el instrumento al oeste americano, y hay una parte de verdad en eso, y es que, bueno, algunos autores como Ennio Morricone hizo bandas sonoras emblemáticas en las que aparecía este instrumento, ¿no? la trompa. Y también en algunas películas se puede ver cómo algunos vaqueros la tocan para entretenerse. ¿Quién toca la trompa? ¿Los gaiteros, no sé, los peregrinos, los percusionistas, los guitarristas, cualquier instrumentista? ¿Alguien que no sepa música? Aquí en Taramundi, por la información que yo tengo en esta comarca, en Los Oscos, en Fonsagrada, en toda esta zona en la que se fabricaba, además de algunos gaiteros que también tocaban la trompa, pero principalmente era un instrumento de niños. Era el primer instrumento que tenía un niño porque era un instrumento accesible. Probablemente su padre era cuchillero y las hacía, o algún vecino. Entonces, la gente mayor dice que todos los niños de esta zona tocábamos la trompa. ¿Y la técnica cómo es? La técnica para tocar. Porque no yo solamente hacer así, ¿no? Digo yo. No, bueno, hay que jugar con la caja de resonancia, con la boca que hace caja de resonancia, y con el aire que inhalas o exhalas. Entonces es una técnica que puede parecer sencilla, pero Pablo te lo puede explicar mejor, porque es realmente complicado tocar la trompa. Sí, parece más sencillo de lo que en realidad es. En este caso, las que tenemos en Europa, con este armazón, se abren los dientes, se separan los dientes y se colocan los brazos de hierro contra los dientes, ¿no? No se muerde, se coloca contra. Entonces, con este dedo, bueno, hay varias maneras de accionarlo. Yo lo suelo accionar hacia atrás. Si la lengüeta no está cerca de la boca, prácticamente... Claro, no tiene caja acústica. No tiene la caja de resonancia. Es fundamental. Luego, según coloques la lengua... A ver, esto cambia según muevas los dientes, la mandíbula, los labios... ¿Esta está nueva? ¿Esta está nueva? No. ¿Puedo usar esta? Sí, puedes usarla. A ver, Pablo. A ver, pues tienes que... Abres la boca, rodeas los brazos con los labios y lo apoyas contra los dientes, y que la lengüeta tiene que vibrar libre, y le das... Bueno, mira. Pero sin poner esa cara mejor, ¿eh? Así de dolor. Ahí con ganas, hombre. Sí, claro. Bien. Oye, una primera aproximación, ¿eh? No está mal. Vamos a despedirnos con una pieza muy conocida que se titula Hasta otro día, chavales. Vale. Pues mira, espera. No uses las cuerdas vocales. Vamos a ver si colocas la boca como si pronunciaras eso, y entonces con la lengüeta lo articulamos. ¿Cómo dijiste que vamos a decir? Ya volveremos otro día, chavales. Venga. Parecemos robots, ¿eh? A ver, hazlo otra vez, mira. Yo volveré otro día, llamaré.